Bueno, no sé, era para tomar un café que nos encontramos. Juaní. No, primero dejo mi protesta de que el amigo Darío, que es una enciclopedia andante, no solo en estas cuestiones, no enriquezca esta reunión de los comunes. Decís cosas lindas. Bueno, entonces seguiremos. En el año 23, un pibe de 20 algo de años, el hijo el hijo del sastre Germani, llegó a la Argentina, ¿no? Llegó a la Argentina lleno de su italianidad, porque cuando llegó, realmente tenía una vida que había sido definida por sus encuentros con las fuerzas represivas de Italia. Él me enseñó una palabra que es il confino, que es una de las penas que daban en Italia para aquellos que tenían algunas problemas menores con la policía. Y él había estado repartiendo unos volantes. Así que eran unos volantes sobre cuestiones de impuestos y de sueldos y cosas así. Resultado que terminó preso con una condena a 4 años. Estaba en el secundario en esa época. Y sí, estaba bastante preocupado por perder su contacto con sus compañeros políticos, perder su contacto con la música, que era una de sus pasiones. Y finalmente llegó a la Argentina porque tenía parientes acá, tenía dos tías, hermanas de la madre. Y él, mientras el padre era un socialista muy activo, no sé si era del grupo de Rosselli, del socialismo liberal, pero estaba ligado a gente, pero nada más que eso, un grupo de estudiantes estaba todavía en el secundario, ¿no? Y entonces, bueno, lo mandaron ahí al confino, a la isla de Ponza, que creo que es hacia el norte, no sé muy bien dónde era, y estando allí hubo una serie de gestiones y además hicieron un informe benévolo sobre su estadía en la cárcel. Y finalmente lo pusieron en libertad, pero quedó en carácter de amonestado. Amonestado se usaba cuando estaba en el colegio, en el secundario. Bueno, el amonestado, entonces, también empezó. Primero empezó a tratar de seguir con sus contactos políticos y con sus contactos culturales. En esa época aparece un anarquista italiano que después lo ve a Germani acá y rehacen su relación. Y la que se ocupa de todo lo que tiene que ver con salvar al muchachito fue la madre, mientras el padre era un socialista y era una persona que leía libros, no estaba lejos del mundo de la cultura. La madre era de un pueblo rural y muy trabajadora y muy católica, así decía los recuerdos. Entonces se pasaron mucho tiempo haciendo gestiones nomás. Lo que ocurría es que si él lo que quería ya era venir a la Argentina,
como ver, un hombre que entendía el mundo y hasta dónde iba el mundo. Elegir venir a la Argentina, una decisión, yo no sé cuán equilibrada. Y entonces lo que ocurría es que si alguien quería embarcarse para ir a la Argentina, tenía que hacer también un trámite policial bastante complicado. Así que más o menos los 4 años que le hubieran tocado de prisión, le tocaron estar haciendo trámites para que lo dejaran venir a la Argentina, pero el problema no lo ponía la Argentina, sino que lo ponía la legislación italiana. Bueno, en esa época él estaba bastante conectado con diarios opositores en Italia, y el padre lo ayudaba a veces para hacer los volantes y cosas por el estilo, pero estaba terriblemente triste, dicen los documentos. Estaba terriblemente triste porque decía, ¿qué va a ser de mi vida? Estoy acá al costado de todo, no sé qué terminaré haciendo, y se lamentaba, parece, constantemente. Y en el departamento de sociología también se lamentaba. Entonces llegó un momento en que consiguió ese documento, pero fue una cosa de idas y vueltas, porque el documento había que mandarlo de Italia a la Argentina, y de la Argentina no llegaba, y después volvían a conseguir algo de la policía italiana y cosas por el estilo, pero finalmente llegó. Él había terminado el secundario y estaba en la Facultad de Comercio y Economía, creo que se llamaba, y sobre la base de esa formación, yo recuerdo que él siempre se mostraba muy dispuesto a trabajar con números, y decía, no, yo de eso trabajé cuando era muy jovencito. Pero al poco tiempo se conectó muchísimo en la Argentina. Alguien citaba hace un rato a Enrique Butriman, que fue el profesor de Psicología Social, Sociología, y director de la editorial, ¿te conozco? Paidós, es director de la editorial Paidós, y alrededor de él tenía un cierto círculo que se llenó de gente de orientaciones parecidas a las de él, cuando lo invitaron a estar en el Colegio Libre de Estudios Superiores. El Colegio Libre de Estudios Superiores es un lugar que dejó su huella en la cultura argentina. Empezó más o menos en el 30 como respuesta al gobierno represivo que había entonces en la Argentina, y entonces allí ya empezó a tratar a toda la gente, digamos, de la intelectualidad. Lo conoció a Romero, que es el que después influyó o hizo gestiones para que a él lo nombraran en sociología. Después empezó en una actividad periodística, de la cual se acordaba Raúl también, que era en algunas revistas en que estaban sus amigos italianos. Él hacía una sección de el psicoanálisis le puede ser útil. Y entonces leía las cartas del lector que tenían cuestiones de psicología, y Grete Stern, que fue una gran fotógrafa de la Argentina, hacía ilustraciones de un tipo muy especial. Bueno, y ese libro hace más o menos unos 2 años fue reeditado acá en la Argentina. Y para Germani esa época, ese contacto con gente que tenía problemas, yo diría parecidos a los de él, pero en un ambiente social que era bastante el ambiente social de él,
fueron conexiones que le duraron muchos años y es un poco su puerta de entrada a la cultura argentina en general. Esa actividad, además, se conectó con búsqueda de trabajo. Él buscaba trabajo y se presentó en varias universidades del interior, en Tucumán y en otras, y fue rechazado en todos los lugares a donde se presentó. Y poco después el colegio consiguió hacer un trabajo para el Instituto de Sociología. En aquel entonces era dirigido por un gran historiador argentino, que era el doctor Levene, que lo protegió. El detalle que es interesante para estas discusiones acerca de qué era la sociología argentina ante Germani, la sociología de cátedra, Germani era el representante de la sociología de cátedra, ¿no? Pero además un efecto importante que tuvo eso es que terminó con grandes enemigos, ¿no? Porque criticar a la sociología de cátedra era algo que él consideraba imprescindible. Bueno, pero ya estaba en el ambiente argentino, hizo ese trabajo para el Instituto de Sociología y de ahí en adelante, un tiempo después, consiguió hacer trabajo en el Instituto de Sociología y Levene fue muy elogioso de lo que él hacía y que ahí ya estaba el preso del confino. ¿Ustedes quieren que dialoguemos un poco con esto o sigo yo haciendo uso? Bueno. Yo, claro, también tuve empleo en el Ministerio de Agricultura que creo que tenía que ver algo, también era medio cuantitativo, porque tenía que ver algo con cargar nueces o una cosa así. Ahora, él en un momento en alguna biografía creo que aparece como ragionieri, pero él ¿Y qué es no vino de ragionieri? contador en Italia. No, ese se recibió. Claro, No sé si recibió. Él entró a la universidad allá. Y hizo, creo, el primer año esta cuestión de contaduría. Y en la Argentina empezó a rebuscarse y en poco tiempo tuvo mucha gente alrededor como amigos y sobre todo como compañeros del pensamiento. Empezó a colaborar con diarios italianos antifascistas, entonces tenía una actividad bastante completa y ganaba muy poco. Siempre estaba preocupado por conseguir algún otro empleo. Entonces, su operación académica y carecía de título visitante, digamos. Me imagino que sí. Normalmente El grupo que lo apoyaba era el de italianos cultos y algunos de ellos con empresas que estaban en Buenos Aires y en Brasil y trabajó un poco en los dos lados al mismo tiempo. Ahora, su contacto con la cultura venía por un lado por su interés por los clásicos y por leer mucha sociología. Siempre estaba apasionado por conseguir libros, cosas por el estilo, y realmente llegó a conocer bien, parece, las escuelas predominantes en aquella época. Ahora, nos vamos acercando al año 46, sería más o menos cuando le dieron un empleo un poco más completo en la facultad. Y tiempo después tuvo una comunicación que
se fuera a su casa porque no querían mantenerlo. Yo creo que pasaba por un lado por su relación con la colectividad italiana, sobre todo con los diarios antifascistas italianos, ¿no? Bueno, así que ya estamos todos casi como amigos, no sé si políticos, pero por lo menos amigos de Germani cuando tenían mucho más de 20 años. Esta es la parte que yo conozco de biográficas. Este asunto de su cultura era realmente notable. Yo creo que salió, bueno, ni que hablar, pero música, era un admirador de la música, y después también leía filosofía. Yo me acuerdo que un día fui a la casa y estábamos mirando los libros y dice, mire, hay un libro ahí que dice que es de ética alemana, y yo me recibí en filosofía y letras, por lo cual tengo que haber leído ese libro porque era obligatorio. No me puedo acordar, o sea que algunas cosas las recibía con mucha afabilidad y entusiasmo, y otras cosas pasaban por el costado. Bueno, en el 46 creo que es, cuando tiene también un problema ahí en el instituto, primero consigue refundar el instituto, siempre un tipo muy organizador y dedicado a que su organización sirviera para poner instituciones en marcha. Yo lo traté mucho después de esos años. Era una persona muy interesante, extremadamente inteligente, a veces algo amargo, ¿no? Amanda lo conoce bien porque una de las tareas de las que iba a hablar después de Germani fue colaborar en un estudio sobre Isla Maciel, que es escuela universidad, que fue muy celebrado durante muchos años y que sigue andando por donde andaba. Hay un libro que sacó ahora una, no sé si es educadora, Speyer, ¿no? Speyer es Fernando. Y en eso colaboró con entusiasmo. Hay gente que lo trató real, o pensaba así, que era un tipo de mal carácter. Terminó con esta última trivialidad y pasamos a otras cosas quizá más serias pero menos interesantes. Lo que ocurrió también en esa época es que la conexión de él con la universidad se rompió. Era la época en que en la universidad no había, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, no había gente que el decano era bien de derecha, y entonces realmente le fue mal. Ahí se quedó afuera. Pero siguió haciendo trabajo sociológico, así como trabajó en el Ministerio de Agricultura, trabajó también en el nuevo censo que iba a salir, que hacía mucho que no salía, porque en el 47 un censo, y el anterior había sido el 30 y algo, pero no había sido nacional tampoco. Pero ahí ya estuvo de asesor en el trabajo de los censos, muy respetado por su capacidad y dedicación
en todo esto. Para el problema este de Malhumour de Germani había una solución interesante que él mismo la sugería. Recuerdo un día estábamos en una reunión y él se paró y dijo: tráigame un sándwich, tráigame un sándwich. ¿Qué le pasa? Bueno, dice que si yo no como un sándwich ahora me muero de acidez. Entonces simplemente uno iba a buscar el sándwich, se lo daba y reaparecía el buen humor del hermano. Ahora, ya en esa época estaba haciendo sociología. En este libro que fue publicado por Carolina Mera y otro sociólogo de aquí, que se llama, ¿te acordás cómo que se llama? El Gordo. El libro es un libro gordísimo. Sí, la sociedad en cuestión. ¿Cómo? La sociedad en cuestión. La sociedad en cuestión. Esa es. El libro ese. Julián. Sí, Julián. Sí, sí. En la sociedad en cuestión, él, en esa misma época, ya no mucho después del 40, empezó a publicar trabajos de análisis sociológico. Y en el libro de Mera y Julián hay un artículo que a mí me pareció muy interesante, yo lo comenté, que salió en ese libro y yo le llamaba El primer Germani, ¿no? Entonces, era un libro en que había análisis estadístico, no